Pues no están solos, cada vez hay más estudiantes, lo veíamos, jóvenes, pero también ciudadanos, familias enteras, arropando a quienes están en suspensión de labores, en paro desde hace 2 semanas, a quienes se oponen a esta reforma que muchos advierten riesgos, la reforma al Poder Judicial. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás, Jorge? Qué gusto. Muy buenas noches, Alberto Beñé. Buenas noches, Manuel, Sergio, Jorge. Muy buenas noches, Jorge Fernández. Sergio, Alberto, un placer, como siempre. No se cansan, ahí están alzando la voz. Y del otro lado, la planadora de Morena también en lo suyo, va derecho y no se quita. Sí, la planadora de Morena va a aplanar, para eso buscaron esta sobrerepresentación, a pesar de tener solamente el 54% de los votos para el Congreso. Maniobraron, Morena les prestó diputados al Partido Verde y al Partido del Trabajo, después el Partido Verde le regresó, en fin, hicieron todas las chicanadas que pudieran, pero realmente ya lo tienen. La reforma judicial se va a aprobar y lo que hay que ver es qué significa. Me parece que la oposición y los críticos se han enfocado demasiado en el voto, en la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros, cuando no es realmente lo relevante. Como decía Stalin, no importa que haya votación, lo importa es quién cuenta los votos. Y la verdad es que ¿cuál es el sistema que se va a establecer? Es un sistema en que los nuevos jueces, magistrados y ministros van a estar supeditados al poder central, al poder del Ejecutivo. ¿Cuáles son las medidas que están tomando para eso? Bueno, una de ellas es quién controla a los candidatos. Los candidatos los va a proponer el legislativo, que está controlado por el presidente, el ejecutivo, que por supuesto es del presidente, y el judicial, todo esto a través de unos comités. Lo que pasa es que en el judicial... está a punto de ser controlado por el legislativo. Pero ya con la nueva designación que se haga a fines de este año, que haga Claudia Sheinbaum, ya va a tener lo que necesitan, porque para poder elegir a los nuevos o a los candidatos, el Poder Judicial necesita un voto de 8 de los 11 ministros. Entonces, todo está hecho para que los candidatos sean todos del gobierno. Pero además, cuando tienes tantos candidatos, pues está claro que la maquinaria política del Estado, de Morena, pues va a dominar, van a llevar a los activistas necesarios para conseguir lo que quieren. Pero lo peor de todo es este tribunal de disciplina. Es un tribunal de disciplina que nos dicen que va a reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal, pero no es cierto, tiene muchísimos más poderes. El Consejo de la Judicatura no se puede meter en un fallo de un juez. Si hace una investigación, tiene que tener pruebas muy sólidas y solamente después del fallo. Y además, los jueces tienen derecho a defenderse en los tribunales, igual que cualquier ciudadano. Con el nuevo Tribunal de Disciplina, para empezar, puede intervenir directamente, violando la independencia de los jueces, intervenir y decirle, no, por aquí no puedes ir, o esta suspensión es incorrecta. Además, si decide sancionar a un juez, es el último tribunal. Resulta que los jueces no van a tener forma de defenderse de los fallos de ese tribunal. También el gobierno, también es exactamente por el mismo sistema en que los candidatos son controlados por el gobierno. Todo en esas pocas manos, Jorge. Todo en muy pocas manos, pero hay por donde le busquemos. A la iniciativa de reforma tiene una enorme cantidad de deficiencias, por eso tiene una oposición tan amplia, que no es solamente la oposición política. La verdad, la oposición política prácticamente no ha contado. Yo no recuerdo una declaración de los panistas o de los priistas. El PRD hoy le dieron el acta de defunción. Entonces, es una oposición de... Irrelevantes, ¿verdad? Son irrelevantes. Irrelevante, pero es de los trabajadores del Poder Judicial, de las asociaciones de juristas, de asociaciones internacionales, de gobiernos de nuestros principales socios comerciales de Estados Unidos, Canadá, de la Unión Europea. Hay problemas. Los jóvenes estudiantes de derecho, si tú estás estudiando 6 años derecho y luego te dicen que el derecho no tiene complicaciones, hombre, cualquiera lo puede. ¿A poco es muy difícil? Es muy complicado. ¿A poco es más difícil ser juez que ser presidente? Sí. Bueno, cualquiera puede. Quién sabe, pero por eso. Pero
Mira, por ejemplo, está todo contemplado en paquete. Se olvida que hay jueces de lo familiar, jueces de lo civil, jueces de lo penal, jueces especializados en delincuencia organizada y en temas económicos y demás. Todo ahí está en paquete. Tú no necesitas tener especialidad alguna, según lo que está planteado en la reforma, para presentarte en cualquiera de esas actividades. Tampoco tienes posibilidad alguna de especializarte en algo, porque te pueden enviar a cualquier lugar del país. Ese es uno de los tantos problemas. La parálisis, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que se está produciendo en el sistema judicial, es muy preocupante. Ya con el paro que sigue vigente y que se ampliará probablemente el día de mañana, hay 400,000 casos. Hoy platicaba con gente de la Suprema Corte, hay 400,000 casos que están paralizados en todo el país. Solamente en la Suprema Corte hay 10,000 casos pendientes. ¿Qué cosa? Y hay que ver a cuánto tiempo se va a prolongar el paro. Pero además del paro, vamos a tener, ya lo hemos platicado aquí, un larguísimo periodo intermedio. Sí. Donde no vamos a tener poder judicial, la verdad es esa. Y con enorme convulsión económica también. Con terribles convulsiones económicas. ¿Por qué? Porque además la votación está afectando quizás el principal resorte económico que tiene el país, que es el Tratado de Libre Comercio. Sin duda. Ahora, muchos le apostaban a que se desgastaran, no aguantaran, tiraran la toalla, y al contrario, en el Poder Judicial parece que cada vez están más arropados quienes se encuentran en paro y cada vez son más quienes van a esta suspensión de actividades, de labores. Así es. Veo tres momentos en esto que hablábamos de qué sigue. Uno es en este frenético cierre de gobierno, con esta polarización exaltada. El papel de la Secretaría de Gobernación ayer al entregar el informe fue realmente fuera de lugar. Es una cosa... ¿Era la Secretaría de Gobernación o era la presidenta de Morena la que estaba en la tribuna? Pues era con doble camiseta, pero ayer se puso la de Morena. Y pero la redactora de la iniciativa de reforma. Y la redactora de la iniciativa de reforma. Con estas mayorías, ¿para qué llegar en ese tono a insultar? Pero ese es el tono. Se va a aprobar muy rápidamente esta reforma y viene los efectos del paro, con lo que señalaba Jorge, de toda la acumulación de asuntos sin desahogar, que afectan la vida cotidiana, la economía, las transacciones civiles, las sucesiones familiares, y infinidad de actos de garantías de las personas frente al poder público o cualquier autoridad en cualquier nivel. Vienen las reacciones de los mercados, que aún no sabemos de qué tamaño van a ser, y viene este paro continuado en donde el Poder Judicial estará sin funcionar no sabemos cuánto tiempo. Luego viene un proceso electoral verdaderamente absurdo, por todo lo que se plantea, es decir, con qué facilidad se va a poder manipular a quienes queden en los cargos en la elección del primer domingo de junio del año que entra, con personas sin los perfiles, los atributos, sin que estén asignados a qué juzgados de distrito especializados van a ir o las ganadoras, en fin. Y después de todo esto, que ya de por sí es desastroso y suena como un trayecto muy accidentado, vendría la integración de todos esos jueces, magistradas, ministras, electos, con este Tribunal de Disciplina Judicial encima de ellos, con la daga de la amenaza. La Inquisición, o como el Comité de Salud Pública Robespierre. Sí. Entonces, realmente es un panorama muy, muy, muy complicado. Y es increíble la forma, esta ceguera colectiva, llena de este frenesí, con el que están actuando para celebrar y darle el regalo al señor presidente, sin medir todo el daño que van a hacerle al país, y se van a hacer ellos mismos en perjuicio de la Pues sí, porque el presidente empuja, pero al presidente le quedan 28 días en la presidencia, le quedan 28 días al sexenio. Claudia Sheinbaum es a quien le va a tocar, y a esa mayoría de Morena es la que deberá lidiar con las consecuencias, con los parches que haya que hacer a la legislación, porque son quienes van a terminar cargando y pagando el costo, además de los mexicanos. Bueno, pero hay que ver además también lo que está ocurriendo en otros ámbitos. Hoy
el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ya aprovechando su mayoría calificada, la que no obtuvo en las urnas la compró, pero ya con la mayoría calificada modificó el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México para eliminar el respeto a la propiedad privada. Cambió la redacción del artículo 3, que es el que reconoce los derechos humanos, y donde decía propiedad privada, eliminó el privada y dijo la propiedad según lo dispone el artículo 27 de la Constitución. Pero es además, al anunciarlo, pues estaba junto a él Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un órgano federal. No se sabe cuál era su función ahí, aunque quizás la función ahí era porque fue finalmente miembro del Partido Comunista Mexicano durante muchos años, y era una señal de cuál es el futuro que están ofreciendo en este gobierno para nuestro país. Cada quien a discreción, ¿no? Utilizando esa mayoría, esas mayorías abrumadoras. No, y mira, y los costos van a ser altísimos, como decía Alberto. A ver, al presidente le quedan 28 días, pero a Claudia le quedan 6 años por delante. Entonces, en estos 28 días se puede hacer lo que quiere. Tú dabas una noticia hace unos minutos que Nicolás Maduro decidió que la Navidad empieza el 1 de octubre. Y bueno, pues, y así podrá ser, sí. Claro, además lo puedes poner en la Constitución, porque tienes la mayoría. Como ellos, que sortudos. Pero a ver, así es en las dictaduras, ¿no? Lo que se le ocurre al dictador, y a los que les va bien y premian son los que obedecen, y a los que van mal y persiguen son y así se han hecho locuras enormes en la historia de la humanidad. Entonces, y también en nuestro país, pero me parece que aquí se están perdiendo incluso hasta las formas, ¿no? Lo que ocurrió con la secretaria de Gobernación el día primero al entregar el informe, yo juro que nunca lo había visto. Nunca había ocurrido, sí. Uno lleva ya mucho tiempo viendo este tipo de eventos. Una secretaria de Gobernación que llega a provocar a la oposición, a burlarse de la oposición, a insultar la oposición. Y a echar porras. Su labor ahí era entregar un documento, de estrechar las manos e irse, a eso iba. Entonces, tú preguntabas si era como iba como secretaria de Gobernación o líder de Morena. No sé, pero es la secretaria de Gobernación. Es la redactora principal con su padre, por lo menos eso es lo que dicen, del proyecto de reforma judicial que estamos viendo. El otro de los que interviene ahí también es Pablo Gómez, que ha intervenido directamente y que está trabajando en este tipo de reformas a la Constitución, como se hizo con la Constitución local de la ciudad. Y me parece que es muy delicado, porque va de la mano con un tono cada vez más rencoroso, vamos a decirle así, más rencoroso del propio presidente de la República. Si uno ve el increciendo que han tenido las mañaneras o el propio discurso del domingo en el sexto informe del presidente, es una escalada de temas y de reacciones que llama profundamente la atención, porque es un presidente, está bien, le dieron la sobrerepresentación. Si no le hubieran dado la sobrerepresentación, así todos tenían 55% del Congreso, 54% del Congreso. Ganaron por una amplísima mayoría, gobiernan la mayoría de los estados, aunque no le toquen una coma no al quieren poder. Gobernar, quieren dominar. Claro, si no le toquen una coma al Poder Judicial, dentro de ya a fin de año y para el año próximo tendría mayoría de la Suprema Corte tranquilamente Claudia Sheinbaum. Le entrega el poder a la persona que él eligió, que quería que fuera su candidata. Yo no entiendo el grado de rencor y el grado de virulencia que están exhibiendo al tener la plenitud del poder. Es hasta desde un punto de vista autoritario es un poco irracional. Pues sí. Claro, y además tiene en el lenguaje y los gestos de estos festines de rencor popular que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, de avasallar, de aplastar, no de dominar, es de verdad de destruir. Y francamente, lo que no se entiende en este discurso exaltado nacionalista, el mensaje que le manda el presidente a Estados Unidos, a Canadá, en su último informe ahí en la plaza, someter a votación popular otra vez, si el pueblo está de acuerdo, el que está reunido en la plaza, con la reforma al Poder Judicial. Imagínense el que hubiera levantado la mano y dijera, no estoy de acuerdo, ¿cómo le
le va? No, pues le hubiera ido muy mal. Sí, muy no mal. da cuenta. Entre las múltiples mentiras del presidente, o está mintiendo o está demostrando su incultura. Le dice, a ver, señores americanos, lean a Alexis de Tocqueville que dice que la democracia empezó con la elección de jueces en Estados Unidos. Sí, bueno. Y se ve que no ha leído a de Tocqueville. En la democracia, alguien le dijo. En la democracia en América, una de las observaciones que hace Alexis de Tocqueville, este gran pensador político francés que estudió la democracia en los Estados Unidos, es señalar que el peor error que se puede cometer es tener un ejecutivo electo que no tenga el contrapeso de un poder judicial independiente. Y ahí está. Pero pues el presidente dice que en la obra de Tocqueville están los principios que él está defendiendo, y lo que dice de Tocqueville es exactamente lo contrario. Dicen que la reforma que propone el presidente es la misma que propone Biden en Estados Unidos. No tiene nada que ver. Bueno, también dijo que tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo. Eso es verdad. Es un dislate. Y que ha sembrado 1.154 millones de árboles, lo cual serían 600,000 árboles por día. Cuéntame, a ver, ¿de dónde sacó gente para sembrar 600,000 árboles diarios? ¿De dónde salieron los sábados y domingos? ¿De dónde salieron los arbolitos? Claro. ¿Y por qué no aparece eso en los presupuestos? O sea, porque es imposible. En todo el mundo se siembran al año 1.900 millones de árboles, pero no, resulta que aquí nosotros sembramos 1.154 millones de árboles en este sexenio. Bueno, por favor. Ahora, esta virulenta retórica que de verdad es inexplicable, en términos de normalidad es inexplicable, pues tiene límites, porque el ejercicio de la soberanía, México lo plasmó en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahí está expresada la voluntad libre y soberana de México, como lo está en nuestro tratado de libre comercio con la Unión Europea, que tiene una cláusula democrática, por cierto, mucho más detallada y rigurosa que las cláusulas que tiene el TEMEC. Se apruebe la reforma judicial, está bien, nos dirán, ustedes se habían comprometido, aquí están los tratados, y nosotros también podemos ser soberanos, en consecuencia, como están rompiendo los tratados, pues vamos a tener que hacer un ajuste serio. Ahora, no creo que se atrevan ni Europa ni Estados Unidos. Estados Unidos no lo va a hacer. Estados Unidos necesita a México para frenar el flujo de migrantes. Está bien que hagan expresiones y van a hacer expresiones de defensa de la democracia. Al final no se van a retirar del tratado. Retirar no, pero puede haber ajustes y sanciones. Puede haber sanciones, se puede imponer tasas compensatorias. ¿Y qué pasa en la elección gringa? A ver qué pasa en la elección en Estados Unidos. Sí, pero mira, y a ver de cómo nos tocan la... No digamos que Trump no es un demócrata y no se va a sentar a defender la democracia. No, pues no. En caso de que él gane. Nos vamos, gracias. Gracias, buenas noches. Jorge. Hasta mañana. Pásenla bien.